El nombre resuena a través de los siglos con el peso de la genialidad. Un hombre que pintó la sonrisa más famosa del mundo, que diseñó máquinas que volarían 500 años antes que la humanidad, que esculpió el futuro con la misma mano que dibujaba la belleza del pasado. Leonardo da Vinci. Para muchos, es el rostro mismo del Renacimiento, el ideal del hombre universal. Pero lo que la mayoría no sabe, lo que la historia oficial rara vez nos cuenta, es que este brillante científico y artista vivía una doble vida, una vida pública de luz, pinceles y lienzos, y una vida secreta, oculta en un laberinto de miles de páginas, manuscritos con un código tan personal que solo él podía descifrarlo. ¿Qué secretos guardaba este genio? ¿Por qué se escondía a plena vista? Aquí, en los susurros del silencio, no nos conformamos con la historia oficial. Escuchamos lo que la historia nos cuenta en voz baja, en los márgenes de los libros, en las grietas de la verdad. Si te apasiona desenterrar los enigmas más profundos de la historia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y escucha con nosotros los secretos que el pasado se niega a olvidar. Cierra los ojos por un momento e imagina la escena. Es el año 1478, y un joven prodigio de 26 años, con una mente tan inmensa como el vasto mundo que le rodeaba, se sienta frente a un caballete. Con cada pincelada, con cada trazo de carboncillo, no solo captura la realidad, sino que la reinventa. Su mano, la misma que en el futuro crearía la Mona Lisa, la Última Cena y la Virgen de las Rocas, estaba en los albores de una revolución artística y científica que cambiaría para siempre nuestra forma de ver el mundo. Este es el Leonardo que todos creemos conocer. El genio público, el hombre del Renacimiento, el maestro de todo. Pero esta es solo la mitad de la historia. El verdadero Leonardo era un hombre de profundas, casi dolorosas, contradicciones. Por cada obra de arte pública que lo cimentaba en la fama, había un mundo privado de secretos, un universo paralelo de conocimiento y misterio que solo él conocía. Si el Renacimiento fue una era de esplendor y luz, el corazón de Leonardo era una cámara oscura, una mente que exploraba las sombras de la ciencia y la fe. Te preguntarás por qué un hombre tan aclamado, tan admirado, sentiría la necesidad de esconder su verdadero yo. Para responder a eso, debemos ir más allá de sus pinturas y sumergirnos en lo que realmente fue su obra maestra, sus cuadernos. Imagina, si puedes, la imagen de un hombre obsesionado por documentarlo todo. No solo bocetos de pinturas, sino diagramas de anatomía humana, diseños de máquinas de guerra y de vuelo, estudios de botánica, observaciones de geología, teorías de la luz y el movimiento. Son más de 13.000 páginas, un testamento monumental de su mente, que no se compuso como un libro, sino como un laberinto, un confuso, brillante y caótico diario de un genio que estaba constantemente creando y cuestionando. Pero lo más fascinante de estos cuadernos no es solo lo que contienen, sino cómo están escritos. Si pudieras sostener uno de ellos en tus manos, notarías de inmediato que la escritura es inusual, extraña. Leonardo escribía de derecha a izquierda, en un guión al revés que solo podía ser descifrado fácilmente con un espejo. Era un lenguaje secreto, un código perdido que guardaba la llave de su genio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Era una simple peculiaridad de un hombre zurdo, para evitar manchar la tinta, o era un acto deliberado de secretismo, un intento de esconder sus ideas del mundo, del ojo vigilante de la Inquisición, de los celos de sus rivales? Verás, el Renacimiento, a pesar de toda su luz, era una era de profunda oscuridad. Los dogmas religiosos eran ley. La ciencia, especialmente la que desafiaba la visión de la Iglesia, era vista como herejía. Diseccionar un cuerpo humano, como Leonardo hizo en secreto, era un pecado capital. Las ideas sobre la naturaleza de la vida, el origen del universo, la posibilidad del vuelo, eran peligrosas, incluso mortales. Al escribir de esta manera, en un guión que se autoprotegía, Leonardo se aseguraba de que sus verdaderas ideas, las más radicales, las más peligrosas, quedaran ocultas a plena vista. Así, los cuadernos de Leonardo da Vinci no son solo una colección de notas, son un espejo de su alma, un laberinto de secretos que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre él. Nos revelan un genio que no solo vivía para la ciencia y el arte, sino para la búsqueda de la verdad. Una búsqueda tan peligrosa que lo obligó a hablar en un susurro, a dejar un rastro de pistas que solo nosotros, 500 años después, podemos intentar descifrar. Esta es la historia del código perdido de Leonardo, una búsqueda que no empieza en los museos,
sino en las páginas olvidadas de un diario. ¿Qué es lo que realmente define el valor de una mente? ¿Es lo que crea para el mundo, lo que cuelga en las paredes de los museos para que todos lo admiren, o es lo que guarda para sí misma, en las sombras, en las páginas de un diario personal? En el caso de Leonardo da Vinci, la respuesta se encuentra en el segundo lugar. Más allá del fulgor de sus obras maestras, el verdadero universo de su genio reside en un laberinto de 13.000 páginas manuscritas, los famosos códices de Da Vinci. Para entender el verdadero alcance de este misterio, debemos sumergirnos en la magnitud de este archivo. No se trata de un simple diario, es un universo mental capturado en papel, un torrente de ideas, bocetos y observaciones que fluyen sin un orden aparente. En una misma página, puedes encontrar el diseño meticuloso de una máquina voladora, una lista de compras, un estudio anatómico del corazón humano y la reflexión sobre la naturaleza de la luz. Es el caos hermoso de una mente que no tenía límites, un genio que saltaba de una disciplina a otra con una fluidez asombrosa. La primera clave para adentrarse en este laberinto es, por supuesto, su famosa escritura especular. Imagina la escena. Una mano zurda, la del genio, se mueve de derecha a izquierda, dejando un rastro de tinta que solo se revela en su totalidad al colocar un espejo frente a la página. ¿Por qué lo hacía? La explicación más simple, la que la ciencia ofrece, es que era una forma práctica de escribir para un zurdo, evitando manchar la tinta fresca. Es una respuesta lógica, pero ¿y si es demasiado simple? ¿Y si la escritura al revés fuera un código, una capa de protección, un mecanismo para mantener sus ideas a salvo? En una época donde la disidencia intelectual podía ser castigada con la hoguera, el secretismo no era una opción, era una necesidad. Al escribir de esta manera, se aseguraba de que sus ideas más radicales no fueran descubiertas por curiosos o por la mirada inquisidora de la Iglesia. Pero el verdadero tesoro de los cuadernos no es solo su formato, sino su contenido. Nos ofrecen una mirada cruda y sin filtros a una mente que estaba, al menos 300 años por delante de su tiempo. En sus páginas podemos encontrar 1. Anatomía y el jardín prohibido. Leonardo fue uno de los primeros en realizar disecciones sistemáticas del cuerpo humano, una práctica prohibida por la Iglesia. Sus dibujos anatómicos no son meras ilustraciones, son obras de arte y ciencia, tan precisas que siglos después aún se estudian. Nos muestran el esqueleto, los músculos, los órganos, el milagro del nacimiento en un feto, todo dibujado con una precisión que desafiaba a los médicos de su tiempo. Este no era solo un estudio científico, era una obsesión por desentrañar el secreto de la vida misma, por encontrar la verdad del ser humano bajo la piel. La tecnología del futuro. Sus cuadernos están llenos de inventos que hoy son parte de nuestra vida cotidiana. El paracaídas, el tanque blindado, el helicóptero, el precursor del robot. Estos no eran meros sueños, eran diseños detallados, con cálculos y principios de ingeniería que los hacían plausibles. Imagina la mente que, en el siglo XV, estaba diseñando un vehículo de combate con ruedas que se asemeja al tanque moderno. Es una visión tan futurista que nos hace preguntarnos, ¿de dónde sacó esa inspiración? ¿Era simplemente su genialidad o estaba tocando un conocimiento que se había perdido en el tiempo? Dropser, el observador de la naturaleza. Leonardo no se limitaba a lo humano o a lo artificial. Sus cuadernos también son un homenaje a la naturaleza. Dibujaba la fuerza del agua, el crecimiento de las plantas, el vuelo de los pájaros con una devoción casi espiritual. Él no veía a la naturaleza como algo para ser conquistado, sino como un maestro, una fuente de conocimiento infinito. En sus páginas, el fluir de un río es tan importante como el diseño de un puente. Es esta conexión profunda con el mundo natural lo que impregna de vida todas sus obras, desde las máquinas a las pinturas. El laberinto de sus páginas ocultas es el verdadero código de Leonardo. No es un conjunto de reglas secretas, sino la mente misma del genio, un caos organizado que por su propia naturaleza caótica y críptica, se convirtió en un cofre de tesoros sellado con una cerradura invisible. Al intentar proteger su conocimiento, Leonardo lo condenó al olvido durante siglos, robándonos a nosotros, sus herederos, la oportunidad de avanzar más rápido. Sus cuadernos son un recordatorio conmovedor de que el conocimiento, si no se comparte, es un tesoro enterrado en vida. En el corazón del Renacimiento, el conocimiento era luz, pero la verdad a menudo se escondía en las sombras. ¿Hasta dónde llegaría un hombre para desentrañar los secretos más profundos de la vida?
para comprender la esencia misma de nuestra existencia. ¿Qué línea cruzaría para tocar la verdad, incluso si eso significara condenar su propia alma a los ojos de la Iglesia? Este es el capítulo más oscuro, más visceral y quizás el más valiente en la historia de Leonardo da Vinci, un relato de una búsqueda prohibida en el jardín sagrado de nuestro propio cuerpo. Imagina la Italia del siglo XV. El poder de la Iglesia era absoluto. La ciencia, especialmente la que cuestionaba el dogma religioso, era vista con profunda sospecha, y no había un tabú más grande, un pecado más grave que profanar el cuerpo humano. Se creía que el alma necesitaba un cuerpo intacto para ascender al cielo, y que cualquier manipulación post-mortem era un sacrilegio, un acto de brujería, digno de castigo con la pena más severa. Y sin embargo Leonardo, con la curiosidad de un dios y el atrevimiento de un pecador, se lanzó a la práctica más peligrosa y secreta de su vida, la disección de cadáveres. Trabajaba en la más absoluta clandestinidad, en las profundidades de la noche. Se ocultaba en los sótanos de hospitales, en las morgues de monasterios o en refugios improvisados, con la única luz de unas cuantas velas parpadeantes. El aire era frío, pesado, lleno del olor de la muerte. Y allí, con un escalpelo en una mano y una pluma en la otra, Leonardo se enfrentaba a la esencia misma de la vida y el fin de esta. Desnudaba los cuerpos que la sociedad había descartado, los despojos de criminales o de los olvidados, y los estudiaba con una devoción casi sagrada. Sus manos, las mismas que crearon la delicadeza de la Dama del Armiño, se sumergían en el tejido y la carne para desentrañar cada músculo, cada tendón, cada hueso. El resultado de este trabajo clandestino es una de las colecciones de dibujos más asombrosas en la historia de la humanidad. Los estudios anatómicos de Leonardo no son simples diagramas, son obras maestras, con una precisión que no se igualaría por otros 300 años. Dibujó el funcionamiento interno de la máquina humana. Los vasos sanguíneos, los nervios, el corazón como una bomba muscular, el sistema digestivo, el milagro de un feto en el vientre materno. Sus dibujos no solo eran precisos, eran hermosos. No se conformaba con la forma. Él buscaba la función, la mecánica y la esencia del movimiento. Él quería entender por qué un corazón latía, por qué un brazo se movía, por qué el alma habitaba en una máquina tan compleja. La paradoja es que Leonardo no hizo este trabajo solo por la ciencia, lo hizo por su arte. Él creía, con una convicción que rayaba en lo espiritual, que para pintar la figura humana de manera perfecta, para capturar la emoción y el alma en un lienzo, primero tenía que entender la maquinaria que la hacía posible. La belleza, para él, no era solo superficial. La belleza se encontraba en la verdad de la estructura interna, en el milagro de la anatomía. Sus disecciones no eran un acto de profanación, sino un acto de devoción a su arte y a la verdad. Pero como todo en su vida, este tesoro de conocimiento permaneció oculto. Sus descubrimientos, que podrían haber revolucionado la medicina y salvado innumerables vidas, quedaron encerrados en sus cuadernos, escritos en un código que nadie podía leer. Mientras que en el mundo público era aclamado por sus pinceladas, en el mundo secreto del jardín prohibido era un pionero, un visionario que se atrevió a cruzar una línea que nadie más se atrevió a cruzar. Y la trágica ironía es que su deseo de proteger la verdad, al final, la condenó a ser redescubierta por la humanidad siglos después. El genio de Leonardo da Vinci parece una explosión espontánea, una flor única que brotó en el árido suelo del siglo XV. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si su brillantez no fuera una llama solitaria, sino una antorcha que le fue entregada por una tradición secreta, una hermandad invisible que existía en las sombras del Renacimiento? Para comprender verdaderamente el código de Leonardo, debemos aventurarnos más allá de los laboratorios y los talleres, y adentrarnos en un mundo de misticismo, filosofía oculta y conocimientos prohibidos. Imagina por un momento que el Renacimiento, con toda su luz y esplendor, tenía una cara oculta. Bajo la superficie de la ciencia, el arte y la arquitectura clásicas, bullía un mundo de ideas esotéricas. Los pensadores de la época no solo redescubrían a Platón y a Cicerón, sino que también se sentían fascinados por textos antiguos sobre hermetismo, neoplatonismo y alquimia. Estas filosofías místicas prometían un conocimiento directo de Dios y del universo, un camino alternativo a la rígida doctrina de la Iglesia. Era un movimiento intelectual clandestino, un torbellino de ideas peligrosas que, sin embargo, fascinaba a las mentes más brillantes de la época. Y Leonardo, con su insaciable curiosidad, estaba en el epicentro de todo ello. Él era un hombre que buscaba la causa detrás de cada fenómeno.
la verdad invisible que yacía bajo la superficie de la realidad. Esta búsqueda no era muy diferente de la del alquimista que buscaba la piedra filosofal, no solo para convertir el plomo en oro, sino para alcanzar la perfección del alma. La alquimia, para muchos de sus practicantes, era un proceso espiritual, una búsqueda de la esencia divina en la materia. La evidencia de su conexión con este mundo oculto es sutil, pero potente. Se sabe que Leonardo era amigo de Marsilio Ficino, el líder de la Academia Platónica de Florencia, un centro neurálgico para el resurgimiento de estas ideas. Ficino fue el traductor de los textos herméticos más influyentes, y su círculo de intelectuales compartía una profunda creencia en que el hombre, el microcosmos, era un reflejo del universo, el macrocosmos. Esta idea es el corazón mismo del famoso hombre de Vitruvio. A primera vista, es un simple estudio de las proporciones humanas, pero, en un contexto neoplatónico y hermético, se convierte en un símbolo esotérico. El hombre como centro del universo, la perfecta intersección entre el reino terrenal y el divino. En sus obras encontramos más de estos susurros. El intrincado juego de sombras y luces en sus pinturas, conocido como esfumato, puede interpretarse no solo como una técnica artística, sino como una representación visual del velo que separa el mundo material del espiritual. Sus diseños de vuelo no eran solo un ejercicio de ingeniería. Para el pensador neoplatónico, volar era un acto de trascendencia, una forma de acercarse a los cielos, al reino de las ideas puras, a la esencia de los ángeles y los dioses. La tensión, por supuesto, es palpable. En una época en la que el fanatismo religioso podía llevarte a la hoguera, participar en estas ciencias era un juego peligroso. Leonardo navegaba estas aguas con la astucia de un experto. Sus cuadernos con su escritura al revés y sus diagramas crípticos no eran solo una forma de proteger sus ideas científicas. Eran un escudo, una barrera que protegía su participación en una hermandad invisible de pensadores. Un círculo de hombres que creían que había un conocimiento perdido, una verdad antigua, que solo podía ser desenterrada en el secreto. Así que el código de Leonardo no era solo el de un científico. Era el código de un iniciado, un buscador de verdades ocultas, un hombre que se atrevió a beber de fuentes de conocimiento que el mundo oficial había condenado como herejía. Sus cuadernos no son solo un archivo de sus inventos y sus obras. Son los fragmentos de una tradición perdida, la herencia de una hermandad que creía que el verdadero genio se encontraba no en la luz, sino en el fascinante, peligroso y, en última instancia, sagrado mundo de las sombras. Imagínate que las pinturas más famosas del mundo, aquellas que has visto en libros y museos, no son solo obras de arte. Y si son, en realidad, complejos acertijos, cuidadosamente diseñados para ocultar una verdad tan peligrosa que no podía ser expresada abiertamente. Si Leonardo da Vinci era, como sugerimos, parte de una hermandad invisible, un guardián de secretos, ¿cómo se comunicaba con el mundo? La respuesta, sorprendentemente, podría estar en los lugares más obvios. En sus lienzos más célebres, Leonardo habló en un lenguaje silencioso, un código visual que ha estado esperando siglos a ser descifrado. El Renacimiento era una época de mecenazgo de la Iglesia y los poderosos. La expresión artística no era libre. Leonardo sabía que debía ser astuto, que sus obras públicas tenían que cumplir con las expectativas de sus patrocinadores, pero también, de alguna manera, honrar sus propias creencias, sus verdades ocultas. Sus pinturas, a la luz de esta idea, dejan de ser meras representaciones y se convierten en lienzos de conspiración, en mapas de un conocimiento secreto. Comencemos con su obra más controvertida y enigmática, La Última Cena. Durante siglos, se la ha interpretado como una escena de profundo drama, el momento en que Jesús revela que uno de sus apóstoles lo traicionará. Pero si miras más de cerca, el ojo del experto y el creyente en el código notan detalles que desafían la historia oficial. La figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como el apóstol Juan, tiene rasgos marcadamente femeninos, una postura delicada y un rostro que parece un espejo de la figura principal. Algunos teóricos han sugerido que esta figura no es Juan, sino María Magdalena, una idea explosiva que desafía la narrativa de la Iglesia y sugiere una verdad oculta sobre la relación entre Jesús y una mujer. La composición misma parece apoyar esta idea. El espacio entre Jesús y la figura femenina forma una letra V, que podría ser una referencia a lo femenino o la Virgen. A su vez, los cuerpos de las dos figuras, si se los examina de cerca, parecen formar una letra M, que podría ser la inicial de María Magdalena.
Es una serie de coincidencias tan meticulosas que es difícil descartarlas como simples casualidades. Y hay más. La mano de Pedro, que se asoma desde un costado, sostiene un cuchillo, apuntando hacia el cuello de la figura femenina. ¿Es un detalle casual del drama, o un mensaje oculto sobre la amenaza de la Iglesia a la figura de María Magdalena y al conocimiento que ella representaba? Es una pregunta que ha mantenido a historiadores y teóricos despiertos durante años. Pero el lenguaje silencioso de Leonardo no se detiene ahí. Continuemos con su obra más famosa y misteriosa, la Mona Lisa. Su sonrisa es un enigma, un imán que ha capturado la imaginación de millones. Pero el verdadero misterio puede no estar en la sonrisa, sino en sus ojos. Algunos investigadores han afirmado que, con una lupa de gran aumento, se pueden discernir pequeñas letras y números pintados en sus pupilas. Se dice que en el ojo derecho está la letra L, en referencia a Leonardo, mientras que en el ojo izquierdo se encuentra una S o CE. Es un código, una clave secreta que identifica a la modelo o que conecta la pintura con una sociedad secreta. Es un enigma tan pequeño, tan minuciosamente oculto, que solo un genio obsesionado con el detalle podría haberlo creado. Además, el paisaje detrás de la Mona Lisa parece un mundo de ensueño, pero si te fijas bien, los dos lados del fondo no se alinean. ¿Es un error? Para un perfeccionista como Leonardo, es más probable que sea un acto deliberado, una representación de dos realidades, la terrenal y la espiritual, que coexisten sin nunca unirse, una metáfora visual de su propia doble vida. Incluso el hombre de Vitruvio, su famoso dibujo del hombre en el círculo y el cuadrado, tiene un lenguaje secreto. A primera vista, es una simple demostración de la proporción humana, una celebración del cuerpo. Pero, como vimos en el capítulo anterior, en el contexto de su fascinación por el hermetismo y la cábala, este dibujo se convierte en un mapa esotérico. El cuadrado representa el mundo material, la tierra. El círculo representa el reino espiritual, el cielo. Y el hombre, parado entre ambos, es la unión perfecta, el microcosmos que contiene la esencia del universo, el reflejo divino en la tierra. No es solo un estudio de anatomía, es un mapa para alcanzar la trascendencia. Leonardo da Vinci, en su genialidad, no solo nos dejó un legado de arte, nos dejó un legado de secretos. Sus pinturas son mucho más que lo que parecen a simple vista. Son el lenguaje silencioso de un genio que se vio obligado a esconder sus verdades a plena vista, a codificar sus creencias en un lienzo, esperando el momento en que la humanidad tuviera los ojos y la mente abierta para descifrar su código. Hemos explorado a Leonardo, el artista, el anatomista, el místico, pero hay una faceta de su genio que nos hace cuestionar la naturaleza misma del tiempo. ¿Qué pasaría si un hombre del pasado no solo pudiera ver el futuro, sino que lo dibujara con una precisión asombrosa? En los cuadernos de Leonardo da Vinci, en medio de estudios de flores y anatomía, encontramos el mapa de un mundo que no existiría hasta 400 o 500 años después. Sus inventos, sus diseños de máquinas, no eran simples fantasías. Eran la visión de un futuro que el Renacimiento, con todas sus luces, no estaba preparado para recibir. Imagina la escena. Es el siglo XV. Los ejércitos luchan con espadas, lanzas y arcos. La gente se transporta a pie o a caballo. La única manera de volar es en sueños. Y sin embargo, Leonardo, con la serenidad de un profeta, se sienta en su taller y dibuja máquinas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Su genialidad en este sentido no era simplemente inventiva, era profética. Era la mente de un hombre atrapado en el pasado, pero con la mirada fija en el futuro. Sus cuadernos están repletos de lo que a primera vista parecen ser garabatos de un soñador, pero que son, de hecho, diseños meticulosamente detallados. Su famoso ornitóptero, una máquina voladora que imitaba el aleteo de un pájaro, era el resultado de un estudio obsesivo de la naturaleza. Sus diagramas muestran el sistema de engranajes, las poleas y la estructura del ala con una precisión asombrosa. Y luego está su diseño para el tornillo aéreo, un prototipo que es inconfundiblemente el precursor del helicóptero moderno. No es una coincidencia. Es el trabajo de un genio que comprendió los principios de la aerodinámica, con una claridad que dejaría a sus contemporáneos sin aliento. Pero no todos sus inventos eran tan optimistas. El genio de Leonardo tenía un lado oscuro, un lado que entendía la naturaleza destructiva del hombre. Sus cuadernos están llenos de máquinas de guerra que harían temblar a los estrategas militares de cualquier época.
El tanque blindado, un vehículo con forma de tortuga que podía moverse en todas direcciones y que iba armado con cañones. Un cañón de asalto de 33 barriles, el precursor de la ametralladora, capaz de disparar una ráfaga de balas, y un arco gigante, un arma de asedio de tamaño colosal. Estos no eran solo inventos para la defensa, eran armas de poder y dominación total, una visión escalofriante de la brutalidad que se desataría en los campos de batalla de los siglos venideros. Hay una profunda paradoja en este aspecto de su trabajo. El mismo hombre que estudiaba la belleza del vuelo de un pájaro y el delicado funcionamiento del cuerpo humano, también diseñaba las herramientas para destruirlos. Este dualismo en su mente es la clave para entender su código. Era un hombre que buscaba la belleza en la ciencia, pero que también comprendía la oscuridad inherente al corazón humano. Y luego están sus diseños para los autómatas. Bocetos de un caballero mecánico que podía caminar y gesticular, movido por un complejo sistema de poleas y engranajes. Esto demuestra su fascinación no solo por la vida misma, sino por la posibilidad de crear vida, de infundir movimiento en una máquina. Es una visión asombrosamente profética de la inteligencia artificial y la robótica, un sueño de un futuro en el que las máquinas imitarían a los hombres, un sueño que aún hoy nos intriga y nos aterra. La gran tragedia de Leonardo, en este sentido, fue ser un hombre que veía el futuro pero estaba atrapado en el pasado. Imagina la frustración de diseñar un helicóptero sabiendo que el motor para hacerlo volar no existiría hasta siglos después. Sus cuadernos son un testamento de un genio incomprendido, de un profeta que habló en un lenguaje que su propia era no podía entender. Sus diseños no fueron construidos, sus ideas no fueron aplicadas, y la humanidad tuvo que inventar de nuevo lo que él ya había imaginado. El código de Leonardo, en este sentido, no era solo su escritura secreta, era su visión del futuro, su capacidad de ver más allá de su propio tiempo. Sus cuadernos son una máquina del tiempo que nos permite entrar en su mente y ver un mundo de posibilidades que se perdió para siempre, un futuro que él vio en sus sueños y dibujó en sus páginas, un futuro que fue a la vez emocionante y aterrador. ¿Cuál es el destino de un genio cuyas ideas son demasiado vastas para su propia época? Es ser olvidado, ser fragmentado, tener su obra esparcida a los cuatro vientos. La historia del código de Leonardo no termina con su muerte. De hecho, es ahí donde comienza su capítulo más trágico y caótico. El silencio de su genio, la misma herramienta que usó para proteger sus secretos, se volvería contra él. Sus cuadernos, la obra maestra de su mente, se convertirían en un botín, en un rompecabezas roto que tardaría siglos en ser siquiera entendido, mucho menos resuelto. Imagina la escena. Es el año 1519. Leonardo, el hombre que soñó con volar y desentrañó los secretos del cuerpo humano, exhala su último aliento en los brazos del rey de Francia, Francisco I. Es un final digno para un hombre que vivió con la realeza, pero su muerte fue solo el comienzo de una odisea que desmembraría su legado. Leonardo dejó sus cuadernos a la persona en la que más confiaba, su fiel discípulo y amigo Francesco Melzi. Melzi era un hombre de gran intelecto y sabía el incalculable valor de lo que tenía en sus manos. Dedicó años de su vida a intentar organizar los manuscritos, a darle sentido al caos de la mente de su maestro. Pero era una tarea titánica. Y trágicamente un siglo después, todo su esfuerzo se vería frustrado. El punto de inflexión, el momento de la gran traición, llegó con la muerte de Melzi. Su hijo y heredero, un hombre llamado Horacio, no tenía ni la curiosidad ni el respeto por el legado de Leonardo. Para él, los miles de páginas escritas al revés no eran un tesoro, sino un montón de papeles viejos. En lo que puede ser uno de los actos de ignorancia más grandes de la historia, vendió los cuadernos en lotes desorganizados, dispersando la mente de su maestro por toda Europa. Los manuscritos de Leonardo, el código de un genio, se convirtieron en un botín para coleccionistas, un objeto de curiosidad para los curiosos y una fuente de ingresos para aquellos que no entendían lo que poseían. Así comenzó el largo viaje de los manuscritos a través del tiempo. Fueron pasados de mano en mano, robados, comprados, escondidos en bibliotecas privadas y perdidos en el laberinto del tiempo. Un coleccionista, Pompeo Leoni, intentó organizar las páginas, pero lo hizo de la peor manera posible, las cortó y las pegó en volúmenes, destruyendo el contexto original de muchos de los bocetos y las notas. Intentó imponer orden en lo que era, por su naturaleza, un caos brillante, y al hacerlo sin saberlo, mutiló la mente de Leonardo para siempre. La gran ironía es que los cuadernos,
que contenían una visión del futuro, permanecieron en gran parte desconocidos y no estudiados durante casi 200 años. El conocimiento sobre la circulación de la sangre, la precisión de la anatomía humana, los principios de la aerodinámica, todo estuvo a nuestro alcance, pero encerrado en un código que nadie podía descifrar, y en las estanterías de coleccionistas privados que lo veían como una curiosidad, no como un tesoro. La humanidad, sin saberlo, tuvo que redescubrir lo que Leonardo ya había entendido. No fue hasta los siglos XVIII y XIX, con la llegada de una nueva era de arqueología y de estudios históricos, que los académicos comenzaron a entender la magnitud de lo que tenían entre manos. Los volúmenes, una vez dispersos, fueron reunidos en parte. Los famosos Códice Atlántico, Códice Leicester y otros más pequeños. Pero para entonces, la pérdida ya era inmensa. Una gran cantidad de sus manuscritos originales se había perdido para siempre. Lo que nos queda hoy es solo un fragmento de una mente que era, en su totalidad, un universo. El legado fragmentado de Leonardo es la trágica venganza del silencio. La misma decisión de proteger sus ideas con un código secreto y con una falta de ordenación metódica. La misma desconfianza que tenía en sus contemporáneos fue lo que aseguró que sus ideas se perderían para las generaciones futuras. El genio de Leonardo era demasiado grande para una sola mente, demasiado peligroso para su propio tiempo y demasiado desorganizado para el futuro. Sus cuadernos son un recordatorio conmovedor de una verdad universal. Incluso el legado de un genio necesita ser cuidado. De lo contrario, se desvanece en el olvido, en los susurros del silencio. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos explorado la mente de un hombre que se atrevió a soñar con el vuelo, que desafió los tabúes de la Iglesia para desenterrar los secretos del cuerpo humano, y que codificó sus verdades en sus lienzos más famosos. Después de todo lo que hemos descubierto, volvemos a la pregunta inicial, la que ha flotado sobre toda esta narración. ¿Cuál es la verdad detrás del código de Leonardo da Vinci? ¿Era simplemente la peculiaridad de un genio zurdo, o el grito de socorro de una mente que vivía 500 años en el futuro? La verdad es que el código no era uno, sino dos. Existía el código literal, la escritura especular que protegía sus pensamientos de miradas indiscretas. Era una herramienta brillante y simple, pero en última instancia superficial. El verdadero código era mucho más profundo, mucho más complejo, y estaba en el corazón mismo de su ser. El verdadero código era su mente, un laberinto de ideas, un puente entre el arte y la ciencia, y un espejo que reflejaba un mundo que era, a la vez, hermoso y aterrador. Leonardo era el código. ¿Y por qué el secretismo? Hay varias verdades, todas ellas igualmente válidas. El miedo, por supuesto, fue un factor. El miedo a la persecución religiosa, el miedo a los celos de sus rivales que podrían robar sus ideas. La humildad intelectual también jugó un papel. Él se sentía incompleto, creía que sus ideas necesitaban más desarrollo antes de ser reveladas al mundo. Él era un perfeccionista, y para él, nada de lo que creaba era lo suficientemente bueno. Pero quizás la razón más profunda y más conmovedora es que el secretismo era su última obra de arte. Su vida entera fue un acertijo, una caja de misterios que dejó al mundo para que lo resolviéramos. Él sabía que sus ideas no serían entendidas por sus contemporáneos. Su código era, en esencia, una carta al futuro, una cápsula del tiempo que esperaba a que la humanidad alcanzara su nivel de conocimiento para descifrarla. El silencio de un genio no es la ausencia de sonido, sino la cuidadosa y deliberada contención de la verdad. Leonardo da Vinci no solo nos dejó un legado de arte y ciencia, sino un legado de preguntas. Él nos enseñó que la búsqueda del conocimiento es un camino sin fin, y que la respuesta a un misterio a menudo nos conduce a otro aún más fascinante. El código de Leonardo no se descifra, se explora. Su legado no está en sus obras terminadas, sino en los susurros de sus cuadernos, en los mensajes ocultos en sus lienzos, y en el asombro que aún hoy, 500 años después, nos inspira. La historia está llena de estas preguntas sin respuesta, de estos enigmas que nos obligan a mirar más de cerca. La búsqueda del código de Leonardo es, en última instancia, una búsqueda de la verdad que está oculta en los rincones del tiempo. Aquí, en los susurros del silencio, creemos que cada historia tiene un eco, un susurro que espera ser escuchado. Si te ha fascinado este viaje al corazón de la mente de un genio, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete y prepárate para desenterrar el próximo gran secreto de la historia con nosotros. Porque la historia, como la vida, nunca deja de sorprender.